Young Beef y Shakespeare son la misma persona. William Shakespeare. Bueno, igual exagera un poco, pero vaya, que son más parecidos de lo que crees. Así cuando tu profe le diga a tus padres que no haces nada con tu vida y que solo escuchas música, tú les puedes decir que estás estudiando a uno de los artistas más importantes de nuestros tiempos. Fernando Gálvez Gómez, a.k.a. Young Beef, a.k.a. Fernandito Kit Kat, a.k.a. Seco Boy, a.k.a. Fernandito el de la ropa italiana, a.k.a. el papá de todos vosotros, nació en Granada en 1990, en una familia humilde. Por otro lado, William Shakespeare, a.k.a. el Perilla, a.k.a. el considerado mejor escritor en lengua inglesa de todos los tiempos, a.k.a. the father of all of you, nació en Stratford-upon-Avon en 1563. Bueno, ¿y a mí qué coño me importa esto? Pues es muy importante, ya que para entender la obra de un artista, pues tendremos que entender sus orígenes. Y en este caso, tanto Shakespeare como Young Beef vienen de familias muy humildes. Que a ver, sí que es verdad que el padre de Shakespeare, John Shakespeare, tenía un negocio de comercio de tejido, pero lo cierto es que al poco de nacer su hijo William lo perdió todo por comercio ilegal con lana. Aunque también se dice que podía ser por ser católico. En una situación tan desfavorecedora, William Shakespeare no pudo ir a la universidad y se vio obligado a aprender de forma autodidacta y formarse en base a leer por su cuenta, ver teatro, etc. Al igual que tuvo que hacer Young Beef recogiendo inspiración de toda aquella música que escuchaba o moda que veía. A ver, no voy a deciros que Shakespeare ni Young Beef inventaron nada como tal, pero esto tampoco hace falta para que alguien sea considerado un genio. Por ejemplo, Lenin no inventó el comunismo, Artemisia Gentileschi no inventó la pintura barroca y el Rubius no inventó el dubstep, pero todos estamos de acuerdo en que son grandes genios de la historia. Lo que hacen estos dos grandes artistas es tener una gran capacidad de asimilación, es decir, ser capaces de interiorizar todo lo que les rodea y todo lo que les precede para poder crear obras nuevas y originales. Por ejemplo, aunque el trap nació en Atlanta y se popularizara por Estados Unidos y Fernando ni siquiera fuera el primero en traerlo a España, sí que fue de las primeras figuras destacadas en este género, así como en otros como el reggaetón, etc. Lo mismo lo podemos ver en Shakespeare, ya que él no creó el teatro isabelino, pero sí fue uno de los grandes exponentes. Y por ejemplo, una de sus obras más importantes, como es Hamlet, se sabe que está inspirada en otras dos obras anteriores a esta. Una de estas obras es un poema islandés del siglo X llamado Hamlet, que se tradujo al latín en el siglo XIII y donde ya podemos ver algunas de las características que tendría la obra de Shakespeare. Pero es que ya en Inglaterra, unos pocos años antes de que saliera la obra de Shakespeare, había una obra muy parecida que se había estrenado en Londres y que si bien la trama principal no era exactamente igual, sí que tenía algunos personajes que tendría Hamlet de Shakespeare. Bueno, y ya que estamos hablando de la obra de estos dos artistas, habrá que compararlas. Tanto Shakespeare como Young Beef abarcan muchos temas dentro de su obra, pasando por la comedia, el amor, el sexo, la tristeza, etc. Pero no solo hablan de estos conceptos tan simples, también hablan de temas de mucha más magnitud, como puede ser la propia conciencia del ser. Esto en Shakespeare lo vemos con el famoso ser o no ser de Hamlet, donde se pregunta el sentido de su existencia. Pero es que también lo vemos en Young Beef con la canción 27 o Ready para morir, ya que en esta canción habla de las diferencias entre Fernando y Young Beef. Esta dicotomía incluso se nos presenta al final del videoclip, con lo que no acabamos entendiendo si es que Fernando ha matado a Young Beef o ha sido al revés. Es decir, no nos queda claro dónde queda el personaje y dónde la persona. Finalmente, tendremos que hablar de cómo estos dos personajes han influido tanto a su generación como a las generaciones venideras. Y un ejemplo claro de esto se ve con el vocabulario. De Shakespeare se dice que ha inventado / popularizado más de 1700 palabras de inglés, incluidos muchos nombres de mujer y de hombre. Y a ver, que aunque no es exactamente lo mismo, pues Young Beef ha hecho algo parecido. Porque para quien no lo sepa, en su día se creó un diccionario que traducía las palabras que decían los miembros de Purgang, entre los que se encontraba Young Beef, al español. Dichas palabras o expresiones a día de hoy son muy comunes de escuchar en la música urbana. Pero es que cuando ellos las utilizaban, hubo que hacer un diccionario porque la mayoría de gente no las entendía. Hasta en eso se puede ver su influencia. Y hablando de la influencia que estos dos tuvieron y siguen teniendo a día de hoy, no nos podemos ir sin hablar de La Bendición Records y de Globe Theatre. La Bendición Records, como ya todos sabréis, es la productora de la cual Young Beef es uno de los creadores, que se encargan de ayudar a los artistas a que sean dueños de su propia música. Pues Shakespeare, aunque no era bien lo mismo, sí que hizo algo parecido. Él tenía su propia compañía de teatro, que se llamaba The Lord Chamberlain's Men, con la que consiguió prosperar y acabó incluso montando su propio teatro. Que aunque él no era el dueño mayoritario de este teatro, hay que tener en cuenta que era una gran hazaña, sobre todo sabiendo que era un simple poeta y un simple dramaturgo. Pero ¿cómo te puedes referir a uno de los más grandes artistas de la historia como un simple poeta, un simple dramaturgo? Porque eso es lo que era en la época.
Porque aunque con los años le hayamos dado muchísima más importancia al arte que hacían en el pasado, lo cierto es que en su momento los dramaturgos eran vistos como poco más que mendigos. Por eso, no rayéis cuando alguien critica a vuestro artista favorito por su apariencia física o por lo que dice en sus canciones. Además, la crítica de arte siempre ha sido clasista y hace caso a lo que piensan unos pocos. Cuando la realidad del arte es que influye en todas las personas del mundo. Vale, puede ser que John Beef y Shakespeare en realidad no sean la misma persona o no tengan el mismo cartel. Pero la realidad es que está bien si quieres leer a Shakespeare o escuchar a John Beef. Están bien las dos. Porque el arte es lo más subjetivo que hay y solo es arte en tanto que a ti te lo parezca. Así que simplemente disfruta de lo que a ti te gusta y te represente más. Y a tu profesor de literatura que le Ando con la puta más famosa.